Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Luis Esteban Sicalese y conmigo van a tener esta clase sobre desigualdades, ¿sí? La primera clase ya la tuvieron conmigo la vez pasada y vimos los orígenes de la sociología, es decir, cuándo es que surge la sociología. Y una de las cosas que vimos es que la sociología surge en la modernidad, digamos, con el capitalismo. Es decir, la sociología es una ciencia que intenta explicar el comportamiento de las personas, el comportamiento social, y que surge bajo el horizonte de la modernidad. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que una ciencia que surge en el siglo XIX, bajo el horizonte de la modernidad, sirve para explicar cosas o cuestiones, digamos, que son propias de este tiempo, es decir, son propias del siglo XXI? ¿Sí? ¿Qué nos puede aportar la sociología, por ejemplo, para explicar el tema de la desigualdad? Bueno, esta clase, sí, justamente, es una clase que lo que intenta hacer es explicar la cuestión de la desigualdad, es decir, cómo es que la sociología explica la desigualdad. ¿Qué entendemos por desigualdad? ¿Sí? Bueno, hay muchas desigualdades en el mundo, ¿no es cierto? Hay muchas desigualdades en la sociedad. Yo acá tengo, digamos, fotos, ¿no es cierto? Puse fotos de personajes que son conocidos por todos nosotros. La pregunta es la siguiente. Todos estos personajes que conocimos acá, algunos no, el médico, por ejemplo, el cartonero, el profesor, ¿no? Como representantes, digamos, de cierto grupo social. Pero estos personajes, digamos, ¿a qué sector social pertenecen? ¿A qué clase social pertenecen? ¿Cómo concebimos la clase social? Por ejemplo, acá tenemos a la señora Mirta Legrand. En caso de que la señora Mirta Legrand perdiese su dinero, por ejemplo, ¿dejaría de ser quien es? ¿Perdería, digamos, su condición social? ¿Qué es entonces lo que explica la condición social? Generalmente se tiende a pensar que es lo económico, que es la plata, ¿sí? Bueno, no solamente es eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy, digamos, es ver cómo es que los distintos pensadores, los distintos, digamos, sociólogos de digamos, de la historia del pensamiento sociológico, han abordado la cuestión de la desigualdad. Quédense con esta pregunta, ¿sí? ¿A qué sector social pertenece cada una de las personas, digamos, que ven ustedes, digamos, presentes acá en esta diapositiva? Entonces, vamos a empezar, digamos, por los autores que ya vimos. Por ejemplo, vimos algo, ¿no? Ya vimos algo sobre Marx. Bueno, acuérdense que para Marx, básicamente, lo que ordena la sociedad, digamos, es lo que se llama el modo de producción, es decir, es la organización económica. Básicamente, digamos, en el capitalismo, en la sociedad actual, digamos, hay dos clases sociales, que son la burguesía y el proletariado. ¿Por qué razón? Porque básicamente, digamos, son estas dos clases las que se diferencian por la relación con los medios de producción. Esto es, en la sociedad capitalista hay quienes son propietarios de los medios de producción son fábricas, son máquinas, todo eso, digamos, que sirve para producir, bancos, comercio, y aquellos que solo son dueños de su fuerza de trabajo. Por lo tanto, para Marx en el capitalismo está la burguesía por un lado, que es la clase dominante, la clase que tiene, digamos, la dueña del capital, la dueña de los medios de producción, y el proletariado, que son aquellos, digamos, que venden su fuerza de trabajo. Entre ambos hay una relación de explotación, digamos, y el Estado, digamos, capitalista, no es neutral, sino que el Estado lo que hace, como ya vimos en el video anterior, es de alguna manera como consolidar y legitimar esas diferencias de clase. Entonces, digamos, para Marx, lo que diferencia, digamos, a las clases sociales, las personas, es básicamente el eje económico, es decir, es si son o no propietarios de los medios de producción. ¿Sí? La pregunta es, bueno, este es el primer enfoque que vimos. ¿Es el único en la sociología? Bueno, no, no es el único que hay en la sociología. Hay otros enfoques. Yo les quiero presentar, por ejemplo, a la escuela del funcionalismo, ¿sí? Cuyos principales referentes son Emil Durkheim, un sociólogo, digamos, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, básicamente, digamos, el fundador de la ciencia, digamos, que estamos estudiando, que es la sociología, y Talcott Parsons, un sociólogo norteamericano, estadounidense. ¿Por qué razón se llama funcionalismo, digamos, esta concepción, digamos, de la sociedad? Porque a diferencia del marxismo, que cree que hay dos clases, y una clase, digamos, explota a la otra, digamos, la burguesía explota al proletariado, en el funcionalismo, cada sector, cada grupo, cada persona tiene un rol, tiene una función. Ustedes piensan, digamos, que el funcionalismo piensa la sociedad como si fuera un organismo. No es que la sociedad es un organismo, pero es como si lo fuera. ¿Por qué razón? Porque para ellos es un cuerpo donde hay distintos órganos, instituciones, personas, que realizan distintas funciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En función de esto, digamos, es que ellos entienden la desigualdad de esta manera. A ver, en la sociedad capitalista, digamos, en la sociedad, digamos, en general, hay funciones,
¿sí? La división del trabajo social es lo que genera estas funciones. Unos se encargan de curar, otros de enseñar, otros de poner el capital y, digamos, generar, digamos, o regentear o conducir el negocio y la empresa, otros de construir las paredes, otros de diseñar lo que los otros van a construir, otros de, digamos, proveer ciertos servicios a la sociedad, digamos, y otros básicamente, digamos, no sé, digamos, el trabajo que se les ocurra, ¿sí? Una concepción moderna, digamos, aparte hay servicios que tienen que ver, digamos, con el hedonismo, ¿no es cierto?, el placer, digamos, bueno, estas cuestiones que tienen que ver, digamos, básicamente con el entretenimiento, ¿no es cierto?, internet, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La desigualdad no tiene que ver con que una clase oprime a otra, sino que tiene que ver con que, básicamente, hay funciones que están más jerarquizadas que otras y que son más importantes que otras, y por eso, digamos, esas funciones están mejor remuneradas o mejor reconocidas en la sociedad, ¿sí? Básicamente es esto, entonces, ¿no? No es que una clase explota a la otra, sino que la base de la desigualdad es la naturaleza de la función que cada uno, digamos, desarrolla, ¿sí? Una concepción, digamos que, bueno, desde este punto de vista bastante cuestionable, ¿no es cierto? Piensen, por ejemplo, los médicos, la función que desarrollan, los docentes, la función que desarrollan, y cómo esta función, digamos, totalmente importante, digamos, en la sociedad, no está remunerada, digamos, de la manera en que, por lo menos en que aportan a la sociedad. Y piensen, por ejemplo, en que se dedica, como dije recién, a una industria que tiene que ver con el placer, el entretenimiento, como es el fútbol, cuánto gana un futbolista, por ejemplo, ¿no? Entonces uno tendría que preguntarse, ¿no?, efectivamente, si la naturaleza de estas funciones, digamos, es lo que permite que haya mejores remuneraciones. Pero bueno, por lo pronto, digamos, el funcionalismo considera, digamos, que la sociedad está armada de esta forma, ¿no es cierto? Es decir, hay funciones, hay grupos, cada uno tiene su función, ¿sí? Y digamos, esta función, digamos, es lo que permite justamente, digamos, pensar la desigualdad, ¿no? Y finalmente llegamos al sociólogo alemán Max Weber, ¿sí? A ver, Max Weber, ¿sí?, de alguna manera es como que recupera varios de los análisis de Marx. ¿En qué sentido los recupera? En este sentido. Eh, por un lado, digamos, efectivamente la desigualdad tiene que ver con desigualdad de clase, es decir, con la relación con los medios de producción, con el dinero, el patrimonio, es decir, con lo económico. La gente, digamos, se desarrolla, digamos, en la sociedad y, digamos, la gente recibe, digamos, se ubica de una clase social en la otra en función de su patrimonio y en función de un eje que es económico. Esto creo que no hay duda, ¿no es cierto? A ver, si vos tenés un Ferrari, si vos tenés, digamos, una casa en un departamento en Puerto Madero, o si vos vivís en un country, digamos, en zona norte, digamos, bueno, eso explica, digamos, que vos tenés un cierto patrimonio, por lo cual perteneces a cierta clase social. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿solamente esto, digamos, es lo que define la clase social? Por ejemplo, es una persona que es pobre, supongamos, una persona, el cartonero que vimos recién en una de las diapositivas. Eh, de repente se hace rico, se hace millonario. Su cambio en su situación patrimonial determinaría automáticamente su promoción hacia otra clase social, ¿sí? Es lo único, digamos, que lo económico, lo que explica la clase social. Bueno, la respuesta que da Max Weber a esta pregunta es que no, ¿sí? ¿Por qué no? Bueno, básicamente no, porque no es lo único, básicamente porque, por ejemplo, si la señora Mirta Legrand o estas señoras que tienen glamour, digamos, perdieron el dinero, digamos, no es que dejarían de ser quienes, hay algo más aparte de la plata, digamos, que hace que alguien esté ubicado, digamos, en una zona de la estructura social con mayor poder, prestigio y reconocimiento. ¿Y qué es eso? Bueno, es el estatus. ¿Qué es el estatus? El estatus es básicamente el prestigio. ¿Qué es eso? Si los grupos de estatus son grupos, digamos, que si bien no tienen plata particularmente, digamos, gozan del respeto y del prestigio de parte de la comunidad por alguna razón. No necesariamente tiene que ser una razón, digamos, pensemos nosotros objetiva, es decir, no es que hacen algo para la sociedad por lo cual, digamos, eso es reconocido. Pensemos, por ejemplo, en los jugadores de fútbol, ¿sí? Que aparte de ser grupos que son, digamos, muy ricos económicamente, son grupos de estatus, tienen prestigio, ¿sí? Eh, Pensemos en algunos lugares ciertas personas que a lo mejor no es que son personas buenas o personas que tienen mucha plata, pero que son muy prestigiosas. Entonces, el estatus, el prestigio, son, digamos, también elementos que estratifican, es decir, que hacen que un sujeto esté arriba o abajo en la estructura social.
Y por otra parte, el partido. Bueno, ustedes piensen que las sociedades capitalistas son por lo general sociedades democráticas. Entonces, ¿qué es lo que dice Max Weber? De repente, la relación con el partido es la relación con el poder político, ¿sí? Yo, digamos, había puesto, digamos, en una de las diapositivas, digamos, imágenes de, por ejemplo, bueno, de Mauricio Macri, del expresidente y del actual presidente Alberto Fernández. En su caso, solamente son quienes son por el dinero que tienen, digamos, o por el prestigio. Bueno, sí, pero además hay que agregar esta variable, esta dimensión que es el partido. Es decir, el hecho de pertenecer, digamos, a un grupo de personas que maneja el Estado y como maneja el Estado y maneja el poder, digamos, le proveen cierto también poder a esas personas. Entonces, Max Weber lo que hace es completar el análisis de Marx y agrega no solamente a la variable económica, es decir, a la cuestión económica, la cuestión del estatus y del partido. Es decir, la cuestión de lo simbólico sería, lo simbólico tiene que ver con las creencias, tiene que ver con las concepciones del mundo, porque de última el estatus es una creencia, uno cree en el prestigio del otro, y otra variable muy importante que es la del partido. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, la idea es que pensemos cómo es que los sujetos, digamos, se involucran en la sociedad a partir de estas dimensiones, y sobre todo pensemos que la desigualdad, los orígenes de la desigualdad no están solamente, digamos, en el dinero. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, lo siguiente, ¿sí? Las diferencias entre hombre y mujer, las desigualdades entre hombre y mujer, por ejemplo, ¿se basan solamente en el dinero? Pues a la inversa, digamos. Hay una desigualdad, digamos, ancestral que tiene que ver con el patriarcado, por ejemplo, que, digamos, se expresa en que la sociedad le paga más al hombre por ser hombre, digamos, que a la mujer, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este esquema, digamos, que nos plantea Max Weber, nos permite no solamente analizar la desigualdad económica, que Max Weber no niega y que existe, evidentemente, sino también formas de desigualdad que son mucho más sutiles y que tienen que ver con cuestiones ideológicas, con cuestiones, digamos, culturales. ¿Sí? Bueno, eh, bien. Bueno, espero, digamos, que entonces esta clase haya sido una invitación para pensar las desigualdades, ¿sí? Y nos estaríamos viendo, digamos, entonces en la próxima clase, ¿sí? Bueno, mucha suerte.